Carlos V. Hemos ahora invitado a un analista para no abordar el tema en sí mismo, sino las consecuencias políticas que eso ha tenido en vista de la solicitud que presentó la presidenta Dina Boluarte para acudir ella a la cabeza de una delegación peruana. Su solicitud ha sido rechazada por el Congreso por 45 votos no, entre ellos los 11 de Renovación Popular, que constituyen el grupo más importante del no, y 40 sí, de los cuales hay 18 votos de Fuerza Popular. Votó de manera compacta, ninguno votó contra. De los que participaron en el voto, 18, todos votaron a favor, de la misma manera que una mayoría importante de Alianza para el Progreso. Son los dos que están en la mesa directiva y los dos que se asocian más al poder y a la coordinación con el Ejecutivo. ¿Qué nos dice sobre este tema el señor Ramiro Escobar, que es un internacionalista y profesor universitario? Buenos días, Ramiro Escobar. Gracias por la invitación, Fernando Mávila. Bueno, yo lo que percibo es que la presidenta está, para ponerlo en términos religiosos, está perdiendo la devoción de algunos parlamentarios, ¿no? Que antes la defendían, la apoyaban, ahora eso se está cayendo en una coyuntura preelectoral. Me parece que en esta decisión hay un cálculo de ese tipo, ¿no? Distanciarse de ella para descafeinarse un poco, digamos, con miras al proceso político que se viene, que va a ser bastante tenso. Y lo que me llama la atención es que ni siquiera la partida del Papa Francisco trae paz política acá, ¿no? No se acaba la cólera. Pero ¿cómo lees la decisión del Congreso? Esa es una, como acabas de decir, una estrategia política de algunas bancadas para desmarcarse, le hace daño al país. Tú dirías que la presidenta no esté presente, era innecesario, como hay algunos que han considerado que basta con una comitiva. El gobierno, apenas se tomó conocimiento del fallecimiento del Papa, habló de una comisión de alto nivel. En ningún momento se mencionó lo de la presidenta. La presidenta inicia la solicitud, si no es ayer, anteanoche, tarde. Envían el oficio y por eso es que se convoca el pleno. Se convoca el pleno de pronto. Entonces, pareciera también una idea algo apurada. ¿Cómo leer internamente esta movida política? Bueno, lo primero es que hay que situar en el escenario global la importancia del Papa, ¿no? Claro. El Papa es un jefe de Estado, uno de los jefes de Estado más influyentes del planeta. Tiene una importancia no solo religiosa, espiritual, sino política. Entonces, ir al funeral de un Papa obviamente tiene un impacto, una influencia en la política exterior de un país. Personajes o mandatarios que tenían una distancia casi sideral con él, Donald Trump por el tema de la migración, el propio Javier Milei, que después se reconcilia después que lo insultó en la campaña, van a ir porque estar en el funeral del Papa es importante. En ese sentido, son situaciones completamente diferentes. Claro, es decir, Donald Trump en este momento es un líder que está, es el presidente de los Estados Unidos, claro, ¿correcto? Y es un gesto, que es lo que... Imagínate que Donald Trump hubiera dicho no voy. O sea, tiene un impacto, una lectura internacional eso. ¿No? El hecho de que vaya o no vaya la señora Dina Boluarte no va a provocar mayor titular en el mundo, salvo aquí, en el Perú. Claro, lo que pasa es que en realidad la presidenta, más allá de que nos guste o no, representa al Estado, representa a la nación peruana, entonces tenía una importancia internacional que esté ahí. Lo que pasa es que los líos internos han impedido, han bloqueado su salida, y al final va a ir al canciller. Y, por supuesto, esto no va a tener mayor relevancia en el escenario internacional porque ella no tiene, pues, digamos, no es Emmanuel Macron. Ese es el discurso del gobierno. No, pero que la presidenta, su imagen afuera, qué sé yo. La pregunta es, ¿la presidenta realmente es importante fuera? Bueno, todos los importantes yo lo sé, yo te entiendo. Pero claro. ella no, digamos. Y además hay un problema que no solo tiene problemas internos, sino tiene frentes abiertos. Vamos con a México, eso. con Colombia, ¿no? Tiene turbulencias con otros países. Entonces, su presencia ahí no iba a ser tan relevante, pero como jefa de Estado hubiera sido importante, desde mi punto de vista, que sí esté representada. ¿Crees que el gobierno, que el Congreso no lo ha hecho bien esta vez, entonces? Lo que pasa es que me llama la atención que en un momento así no se nos bajen los decibeles de la cólera, ¿no? Entonces, ya le habían hecho esto. ¿O es que hay temas nacionales? Es decir, si puede ir el canciller. Yo insisto con esto porque entiendo que realmente la presidenta no se ha ganado el respeto. En eso estoy de acuerdo. No se ha ganado ese reconocimiento, ¿no? Ni ha estado a la altura, perdóname, Ramiro, es una opinión absolutamente personal, pero no ha estado a la altura de la representación de un presidente, de un jefe de Estado. Le ha rehuido a los problemas. Es una presidenta que no habla
con la prensa, que no da la cara en asuntos internos. Entonces, a la hora que hay que viajar a Roma y representar al país afuera, encantada de la vida, ella quiere viajar. Pero cuando aquí se le reclama una explicación al Perú, al pueblo que gobierna, a la gente que representa, no da la cara. Y cuando la da de manera errática, como cuando se refiere a la seguridad ciudadana, ¿no? Aún así, lo que creo que no nos estamos dando cuenta en el Perú es cuánto nuestros líos internos también impactan en la escena internacional, ¿no? Porque eso también se va a saber, ¿no? La bloquearon, no la dejaron ir. Sí. Eso va a poner en evidencia los problemas que tiene aquí, la poca popularidad, ¿no? Entonces, quizás desde el comienzo han debido decir, va a ir el canciller, listo, se acabó. Bueno, por eso te digo, ¿no? el gobierno al comienzo dijo eso. Yo creo que con una decisión, además una demostración de la presidenta, no es momento para gastar en un viaje, que la presidenta vaya, que vaya una comitiva pequeña pero representativa, importante, liderada por el canciller. Y además discreta, en momentos de dificultades. Además hay el tema de cómo es que gobierna de manera remota, ¿no? Que es un problema incluso legal que ya se ha vivido antes. Pero hay que acordarnos que eso sí está resuelto, ¿no? Ha habido una norma que permite que ella use medios digitales. Claro, una norma, pero que sigue causando cierta controversia, ¿no? Y ya una vez anterior fue al Vaticano, recordarán, en medio de esta, cuando ya estaba solo en el poder, ¿no? Entonces, en octubre del 23, sí. Sí. Entonces, bueno, creo que ya ha leído la situación en el sentido de, bueno, ya fui una vez, ahora es la muerte del Papa, me van a permitir ir, pero creo que la coyuntura política preelectoral está causando esta turbulencia, ¿no? Sería preferible que haya más paz política en el país, paz social, pero no la hay, lamentablemente. Pero ¿no? que todos estamos de acuerdo en que más paz política y más tolerancia debería existir. Pero la señora tiene responsabilidades urgentes en el Perú. Sí, aquí hay muchas personas. Ayer han muerto 10 personas asesinadas y no le hemos visto ir a los velorios de esas personas. Y el jueves, a su pedido, hay una sesión del Tribunal Constitucional en Arequipa, donde se va a ver un caso en el que ha pedido ser ella admitida como parte, además del Poder Ejecutivo. De manera que tiene cosas que hacer en el Perú y lo que es protocolar, porque se trata de un acto protocolar, estar presente en un entierro, puede perfectamente, como ha dicho Amela Huertas, ser asumido por el canciller. Yo no sé si viaja el primer ministro también, no lo sé. No estoy seguro de eso. No lo sé si lo han precisado, pero en todo caso hay otras autoridades del Estado que nos pueden representar. Por eso digo que desde el comienzo hubiera sido lo más inteligente decir, va a ir el canciller o el premier y se acababa esto, ¿no? ¿No? Y que ella se ocupa de los problemas que hay al interior del país, que son bastante serios, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero esto que menciona Fernando, el no ir a los velorios de las personas asesinadas es algo que justamente la distancia de la actitud del Papa, por ejemplo, ¿no? No es tan franciscana, digamos, por ponerlo de alguna manera, en cuanto a la humildad, por ejemplo, en cuanto a la austeridad, en cuanto a la cercanía a la gente, ¿no? Y eso también creo que una parte de la población lo está leyendo, ¿no? Claro, ciertamente la diplomacia es presidencial, ¿correcto? Pero, a ver, no todo lo que está escrito realmente se lleva a la práctica. Hay situaciones y sabemos, porque todos los días en Perú analizamos cómo se interpreta, digamos, una norma en un sentido por el ambiente político y luego esa misma norma parece ser interpretada en otro sentido precisamente porque la confluencia de fuerzas políticas cambia. Ese pareciera ser el caso de Dina Boluarte, ¿no? Que no ha habido un respaldo del Congreso que considera que ella no está precisamente dando la talla en el cargo que hoy ostenta como para que nos pueda representar. Es decirle, usted no nos representa en el extranjero. No sé, me parece esa es la sensación que hay, lectura ¿no? política. Y es una sensación que tiene base en la realidad, ¿no? Volviendo a lo que decía hace un momento, ¿no? Una señora que se pone roles encima, lujos encima, no se parece pues a alguien que se ha ido en la austeridad siendo tan poderoso, ¿no? Y encima, cuando evade los problemas que hay acá, entonces pierde imagen ante la población y justifica que los parlamentarios, algunos de los cuales eran aliados de ella, tomen esta decisión, ¿no? Yo, digamos, en términos generales, creo que eso es una cuestión de Estado. Hubiera sido importante que vaya el jefe o la jefa de Estado, ¿no? ¿Por qué importante? Nos lo dirá después de la pausa. ¿Cuál es la importancia que usted le ve? Porque en el documento que ha presentado al Congreso para solicitar,
no sé si lo ha leído con detenimiento, la verdad, destaca que ella se reunió con el Papa y hablaron de importantes temas bilaterales, pero no dice cuáles son, sobre qué habló con el Papa que nos concierne, no lo sabemos. Nos dará su punto de vista final antes de hablar sobre otros temas, después de la pausa, por favor, porque queremos saber también el tema que se ha abierto con Brasil, a propósito del asilo concedido por ese país vecino y amigo a la señora Nadine Heredia, ex primera dama. Son las 8:41 de la mañana. Ramiro Escobar, internacionalista y docente universitario, está con nosotros aquí en la cabina de RPP. Y voy a dejar a Fernando y a Ramiro porque había una pregunta pendiente de Fernando. Sí, bueno, para culminar con el tema de la no asistencia de la presidenta Dina Boluarte a las exequias del Papa, usted ha adoptado un punto de vista de interés de Estado, prescindiendo de las consideraciones políticas, si lo he entendido bien. Sí, ¿no? Creo que la presidenta es pasible de merecer muchísimas críticas. Lo que pasa es que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, de esta magnitud, creo que es importante tener la consideración también de que el Perú no puede estar ausente en un escenario global de esa categoría, ¿no? Porque se trata... No está ausente, ¿eh? Tenemos otros... Claro, va a ir el canciller, ¿no? Sí. Obviamente. Y hay un cardenal peruano, no se olvide. Tres cardenales peruanos. Bueno, elector. Claro, el cardenal Castillo. Sí, sí. El cardenal que es arzobispo actual de Lima. Pasemos a hablar entonces sobre el tema de nuestras relaciones con Brasil después del asilo concedido a Nadine Heredia. ¿Es legítimo o no, como sostiene Lula, que ese asilo se le haya concedido? Bueno, la Convención de Caracas de 1954, que como ustedes deben saber se hace luego de que Aya La Torre está 5 años asilado en la Embajada de Colombia, le da un enorme poder al Estado asilante. En la Convención se dice el Estado asilante y el Estado territorial, el Estado de origen de la persona que pide asilo. Y como era una época muy turbulenta, entonces cuando uno lee con lupa la convención se va a dar cuenta que el Estado asilante tiene todas las ventajas. Es el que determina si el juicio es político o no, es el que determina si se le da asilo o no a la persona y no tiene que dar cuentas sobre eso, no tiene que explicar. Mucha gente ha citado el artículo 3, donde se dice que una persona que está procesada judicialmente no puede ser objeto o no se le puede dar el asilo. Pero en ese mismo artículo hay una línea que dice, salvo, ¿no?, que el proceso reviste un carácter político. ¿Quién determina eso? El Estado asilante. Por lo tanto, lo que ha hecho Brasil está dentro del derecho internacional, nos guste o no. Usted dice bien que no tiene por qué dar explicaciones al Estado territorial, en este caso el Perú, para tomar su decisión, pero sí tiene que dar explicaciones internamente, como Así ha sido es, el caso del canciller brasileño, que fue convocado al Congreso para que explique. ¿Usted sabe lo que explicó? ¿Qué argumentos dio? Lo que pasa es que él se basó en la Convención de Caracas. Lo que él dijo es básicamente lo que ha hecho el presidente Lula, es otorgar un asilo a alguien que él considera que tiene su situación tiene un carácter político. A mí lo que me parece mal, por ejemplo, que es ya un exceso, es mandar el avión presidencial. Y eso está motivando un intento de moción de ¿Cuál era la alternativa? Bueno, no lo vamos a mandar nosotros con la gasolina pagada por los contribuyentes. Podrían ayudarla a que suba un avión comercial con algún funcionario de la embajada para que vaya a Brasil. Eso es lo que están cuestionando. Claramente Brasil, ¿no? esto ha generado pues, un revuelo en Brasil porque conocemos los antecedentes de Lula con el caso Lavallato. Es decir, sabemos perfectamente, el señor Lula ha sido protagonista, además de la historia que se le atribuye a la pareja Humala Heredia. Cuando se habla del financiamiento de campaña, ¿no?, Odebrecht alega que fue a pedido justamente del Partido de los Trabajadores. Hemos visto todo lo que ha ocurrido con las imputaciones contra el expresidente en Brasil y, por lo tanto, aquí la lectura es que son dos personas envueltas en un escándalo de esta naturaleza que se han dado la mano, digamos, hoy, cuando uno puede ayudar a la otra, en este caso. La manera en que ha respondido el gobierno peruano también ha merecido críticas, a pesar de que el canciller ayer justamente en la conferencia del Consejo de Ministros decía que en 2 oportunidades se le dijo al gobierno cuando se presentó la solicitud para el salvoconducto que la señora Nadine Heredia estaba condenada, imputada y condenada, pero que a pesar de ello el gobierno del señor Lula da Silva dijo, para nosotros cabe el asilo político. Claro.
se basa en ese artículo, esa línea del artículo 3. ¿Esa respuesta de la Cancillería, digamos, es la correcta hacia adentro de Perú para nosotros o se podía haber hecho algo más? ¿Te refieres a que la Cancillería peruana, peruana, podría exacto, haber hecho sí. algo más para que esto se evite? No, de repente no lo podía evitar, pero para dejar sentada una posición. Ha habido un intercambio entre la Cancillería peruana y la Cancillería brasileña sobre el tema, ¿no? Y en ese intercambio, según ha sugerido el canciller, ¿no?, se ha dado la información Sí. pertinente, ¿no? Pero nuevamente, como el Estado vacilante tiene la potestad de otorgar el asilo, ¿no?, y no dar explicaciones, entonces no ha habido más alternativa que darle el salvoconducto. Y debía ser así de rápido, porque también se Claro. dice, hombre, ha sido express. ¿Qué hubiera pasado si no le daban el salvoconducto? Hubiera quedado como Julián Assange o como el ex vicepresidente de Glass en la embajada de México en Pero Quito. tampoco era necesario darlo al cabo de pocas horas, ¿no? Cuando uno quiere hacer las cosas con más prudencia se puede hacer. Recordemos el caso de Alan García, cuando pide asilo en la residencia del embajador de Uruguay. ¿Por qué Uruguay demora unos días y sopesa la situación? Hay un problema, ¿no? Alan García manda una carta al presidente Tabaré Vázquez sugiriendo que hay una suerte de dictadura en el Perú, ¿no? Y eso creo que fue un tremendo error, porque con eso puso en una situación incómoda al gobierno de Uruguay en la cual si es que el gobierno de Uruguay le da el asilo, estaba aceptando que eso sucedía en el Perú, que hubiera una dictadura. En este caso no hizo nada nadie en Heredia, creo que eso estaba muy bien calculado, acudió a un gobierno amigo. ¿Qué es lo que hacen los presidentes o personas del poder que están en ese problema? Siempre acude a un gobierno amigo que va a hacer las cosas rápido y que no va a tener que explicar. ¿Le ¿Por hace qué? favor a Brasil esta decisión? Ayer en el Congreso, por ejemplo, se aprobó una moción en el Congreso brasileño de repudio al asilo de Heredia, ¿no? El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ha dicho, al acoger como asilada a una persona condenada por corrupción, Brasil envía un pésimo mensaje al mundo. Digamos, ¿le va a pesar a Brasil esto internacionalmente? Sí, aunque no creo que tenga tanta relevancia como se piensa acá, ¿no? El presidente Lula, la coalición que apoya al Partido de los Trabajadores, no tiene mayoría en el Congreso, pero la oposición tampoco tiene una mayoría aplastante. Esto va a causar cierto revuelo, pero no creo, como ha dicho algún congresista brasileño, que esto hace tambalear al gobierno de Lula. Yo no creo que eso ocurra. No es demasiado relevante allá. Acá lo vemos con relevancia porque nos toca directamente, pero allá no creo que cause En una todo caso, turbulencia. a principios de mayo el grande, ¿no? canciller tendrá que presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores y dar explicaciones. Eso Todavía sí. no hay el detalle, pero él tendrá que Se pronunciarse. puede pedir una porque son extradición sus- incluso, ¿no? Se puede, sí, pero en puede fin, pedir una es difícil de creer que mientras Lula sea presidente, esa será. No la van a otorgar, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias, Ramiro Escobar, internacionalista, profesor de la Universidad Católica, columnista del diario La República, sobre temas internacionales, por su presencia acá y su contribución a entender el sentido del voto en el Congreso ayer, prohibiendo que la presidenta viaje al Vaticano, y también sobre este tema que nos ha generado una fricción con Brasil respecto del asilo político concedido a la ex primera dama Nadine Heredia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y muy buenos días, 8:49 de Mávila, vamos a una pausa.